Antonio es especialista en filosofía de Oriente y Occidente y divulgador científico. Desde hace más de 30 años imparte clases de filosofía de Oriente y Occidente en la Escuela Nueva Acrópolis de Granada, de donde además es director. Coordina numerosos proyectos de voluntariado y es además un conferenciante y un educador con muchísima experiencia. También es autor de diversos artículos, como por ejemplo Actualización Paleoantropología en la revista AMA. Y Antonio nos va a hablar de la evolución humana según la filosofía de Oriente. Buenas tardes. Pongo de pie, no sé el micro y si me siento no veo. Bueno, primero agradecer al Centro Imaginalia que me hayan invitado, especialmente a Mar también, por haber aceptado esta variación a la ponencia, porque le insistí en hablar de la perspectiva de qué dice esta sabiduría de Oriente sobre la evolución del hombre. El argumento que creo que le hizo convencerse fue el de que en otra rama de la ciencia, como también esta mañana se ha manifestado, especialmente en la física, desde los años 70, esta analogía con la mística de Oriente y la física pues han sido relevantes y sí han logrado una gran difusión entre el público interesado desde una perspectiva bastante seria, ¿no? Entonces yo le argumentaba por qué no hacer una analogía también con respecto a la evolución del hombre, ¿no? Metiéndonos en un campo que sabemos que es difícil, pero que puede ser muy interesante. La idea no es comparar en detrimento de una u otra visión en absoluto, simplemente aportar una serie de ideas que pueden ser, y yo creo que lo son, muy interesantes para reflexionar. Voy a hacer primero entonces un repaso muy ágil, muy rápido sobre qué es lo que se considera actualmente sobre la evolución del ser humano. Lo vamos a ver en 4 puntos. Primero vamos a ver un poquito qué se está ahora mismo aceptando sobre cuándo divergen los antropoides de la línea Homo. Después veremos algo sobre el registro fósil entre los 4,5 y los 2,5 millones de años. Veremos algo sobre los instrumentos de piedra y sobre el primer hombre. Después de hacer un repaso ágil sobre esto, nos va a dar una visión sobre qué es lo que actualmente se acepta por parte de la comunidad de paleoantropólogos. Pues daremos una serie de ideas, 4 fundamentalmente. Voy a centrar, para ser sintético, en 4 ideas respecto de qué considera esa sabiduría de Oriente sobre este tema. Bueno, aquí tenemos los restos de una mandíbula de un personaje que la mandíbula fue encontrada en 1932 en la India, y bastante años después, a raíz del estudio de los caninos de esta mandíbula, pues se dedujo que el personaje que representa esto pues representaba de alguna manera el primer eslabón de esa cadena de homínidos que iban a dar lugar al ser humano, ¿no? Este hallazgo se remonta a estratos de 15 millones de años y la especie fue bautizada como el Ramapithecus. Desde entonces, eso se aceptó como una especie con una cierta seguridad, y se hablaba de que esa divergencia entre los grandes simios, los antropoides, como queráis llamarle, y el ser humano databa de unos 15 millones de años. Algunos autores hablaban incluso de más, ¿no? De 20, incluso de 30. Después, las investigaciones moleculares iniciadas en los años 70, desarrolladas más adelante, rebajaron esa cifra y hablaban de 4 millones de años para la divergencia entre el chimpancé y el ser humano, y de unos 8 o 7 millones de años para el gorila. O sea, se estableció de alguna manera que había un antepasado común de los grandes simios y de la línea Homo, y esto generó diferentes discordancias. Actualmente se acepta una divergencia de 5 millones de años
entre el chimpancé y el hombre y el ser humano, y de unos 7 u 8 para la del gorila. Eso es lo que se acepta actualmente. Ahora, el periodo de 6 a entre 6 y 14 millones de años es un periodo que ha generado muchísima conflictividad porque está prácticamente vacío de fósiles. Por eso me resultó tan interesante lo que comentaba Máximo esta mañana, adjudicándole a esos australopitecos, que ahora vamos a ver algunos de ellos, el papel de que en realidad eran antepasados de estos chimpancés. Claro, esto rompe absolutamente las tesis actuales, por eso no me extraña que sean polémicas sus afirmaciones, y bueno, pues a mí me ha resultado enormemente interesante y realmente casa muy bien. Pero bueno, ahí hay un tema apasionante, ¿no? El caso es que si aceptamos, como ahora después vamos a ver, a los australopitecos como parte de esas líneas que van a dar lugar, en definitiva, a toda la línea Homo, pues es verdad que el registro fósil de entre 6 y 14 millones de años está casi vacío. Es como si no hubiese ningún antepasado en absoluto de los chimpancés, sino que simplemente aparecen de golpe. Ahora hay algunas excepciones, porque tenemos... Bueno, esto es un par de cladogramas que también esta mañana se ha apuntado indirectamente. Fijaros que los datos moleculares con los datos morfológicos al cruzarlos nos dan dos cladogramas muy diferentes, ¿eh? Es decir, si atendemos a la morfología de los restos fósiles, nos daría este cladograma, donde hay una primera diferenciación clara entre la línea humana y los grandes simios, y si atendemos a los datos moleculares, la cosa cambia bastante. Aquí igualmente los datos morfológicos, teniendo en cuenta algo que siempre en paleoantropología han tenido como una condición casi indispensable, aunque ahora hay muchos autores que se lo están planteando, que es el del bipedismo. Es decir, con el cuadrado veis, el cuadradito señala el bipedismo y el círculo señala el apoyo sobre los nudillos, ¿no? Entonces, según los datos morfológicos, la diferencia de la línea Homo con la de gorila y chimpancé son diferentes, es decir, arrancan antes, y en los datos moleculares, sin embargo, arranca mucho después el bipedismo, después de la diferenciación. Y hay una hipótesis que se llama convergente porque, bueno, parece como que si el gorila y el chimpancé, que es el punk, aparecen de una manera independiente, apoyándose por los nudillos, y la línea del bipedismo viene después. Esto es un poco lo que se está manejando ahora, ¿no? Bueno, aquí tendríamos ese árbol de diferenciación que se acepta actualmente. Entre 12 y 16 millones de años, la línea que daría paso a lo que son los orangutanes actualmente, 6-8 millones de años para el gorila, y luego entre 4 y 6 millones de años, la línea humana de los bonobos y chimpancés, que son dos subespecies. Decía que hay algunas excepciones en ese vacío de registro fósil. Una de ellas es esta. Este es el que se llama el famoso hombre de Toumai, aparece en el 2001 en la región del Chad, en África, y en su momento revolucionó el mundo de la paleontología, ¿no? Porque bueno, era entonces el homínido más antiguo conocido, ¿no? Datado en unos 7 millones de años, y fue considerado, y de alguna forma lo sigue siendo, como el antecesor de todos los homínidos que iban a venir después, ¿no? Como si fuese el ancestro del linaje humano, ¿no? Y también hay otra excepción en ese vacío de ese tiempo, que es este personaje, Horrorin tugenensis, datado entre 6,2 y 5,6 millones de años, que es
tiene muchas similitudes con el chimpancé, efectivamente, pero se afirma que era bípedo, y esto rompía todos los esquemas, y además también los dientes tenían un esmalte grueso, que también es uno de los signos que diferencian a los humanos, a la línea humana. Por lo tanto, estos dos restos fósiles pues renovaron en su momento la visión que se tenía de la evolución humana, yéndose más atrás de lo que se creía en ese origen o en ese primer elemento que dio lugar a la línea humana. Entre 4,5 y 2,5 millones de años tenemos el Ardipithecus ramidus, que es este, pero antes sí quería decir otra cosa, y es que muchas veces cuando hablamos de la visión o de la clasificación en base a los estudios moleculares y de los fósiles, se emplea lo que se llama el reloj molecular, pero el reloj molecular cada vez está más puesto en la cuerda floja. ¿Por qué? Porque hay muchas dudas respecto a su fiabilidad, ¿no? Es un método que se utiliza para calcular el tiempo transcurrido en la división de dos especies, ¿no? Y para ello lo que se hace es coger, se rastrean las mutaciones de una pequeña parte del ADN mitocondrial de las células y se calcula, dando por hecho primero que el ritmo de las mutaciones que se producen al azar son estables en el tiempo, y también que los resultados de las mutaciones de ese pequeño fragmento que se ha cogido pueden ser extrapolables al resto del ADN. Y por esa y también por otras razones el concepto de reloj biológico verdaderamente está puesto en la cuerda floja, como decía. Y fue el reloj biológico el que marcó realmente esa datación de 5 millones de años en la diferencia entre chimpancés y hombres, homínidos, y de 7 u 8 entre el gorila y los humanos. Bueno, Ardipithecus vivió en Etiopía hace 4,5 millones de años. Tenemos estos restos y algunos más. Y vamos a ver ahora algunos de los Australopithecus, no los voy a poner todos, los vamos a ver de forma rápida. Aquí tenemos al Anamensis, que se ha citado también esta mañana, 4,1 millones de años, encontrado en Kenia. Se da por sentado que eran seres erguidos, es decir, que eran bipedestrantes. La poca diferencia de años con respecto al que hemos visto anteriormente, al Ardipithecus, pues se plantea también por algunos paleoantropólogos que pueden ser variaciones de una misma especie. Luego tenemos el Afarensis, Australopithecus afarensis. Del Afarensis se daban cifras de entre 4 y 2,9 millones de años. Tanzania y Etiopía son los lugares donde han aparecido, por eso el país de los afarensis, y también se han encontrado más recientemente restos en el Chad, es decir, más al sur. Disponemos de un esqueleto completo, que es el que también Máximo puso esta mañana, el de Lucy, que no sé si lo tengo aquí, sí. Y también un cráneo masculino casi completo, que es este que veis. Se dice también, se afirma que eran bípedos, que eran pequeños. Los machos se calcula que medían entre 1,30 o 1,35 centímetros, y su capacidad craneal eran de 500 centímetros. Bueno, respecto del Africanus, otro Australopithecus, se dan cifras de 2,5 a 3 millones de años. Aparece en Sudáfrica y son muy similares al anterior, a la Afarensis. Aquí tenemos otra muestra de Africanus, que hay bastante. Estos son restos que se encontraron en el 98. Es un esqueleto que estaba incrustado en la roca, en una cueva en Sudáfrica, datado entre 3,2 y 3,5 millones de años. Y más recientemente
se está usando el nombre de Paranthropus para lo que se llamaba antes también Australopithecus robustus, que es este ejemplar, ¿no? Muchos paleoantropólogos prefieren llamarle Paranthropus. Es una variedad del anterior con enormes dientes molares, es más grande, de aspecto más primitivo y sin embargo está fechado entre los 2 y 2,2 millones de años. En realidad los Paranthropus ocupan una variedad diversa, el Robustus, el Boisei, el Archaeopithecus, etc., ¿no? Y de alguna manera algunos paleoantropólogos también actualmente hablan de que igual son especies que descienden de un antepasado común porque no se diferencian demasiado entre ellos. Aquí tenemos, por ejemplo, el Archaeopithecus, aquí otro, el Gari. Esta es una nueva especie de Australopithecus. Estos fósiles fueron hallados por un equipo americano en Etiopía en el 99. En la antigüedad, 2,5 millones de años. Y también el Seriba, otro Australopithecus. Este fue hallado en agosto de 2008 en Sudáfrica, también por un equipo de norteamericanos, y se le dan 2 millones de años. Bueno, no pongo más, con esto basta para tener una visión general de ese periodo entre 4,5 y 2 y pico millones de años. Respecto de los primeros instrumentos de piedra, aquí se plantea un problema interesante porque se daban fechas en torno a 2,5 o 2,6 millones de años para las primeras instrumentos de piedra, pero recientemente aparecieron instrumentos en Kenia, más de 140 objetos tallados en piedra, con una antigüedad de 3,3 millones de años. Este es uno de estos ejemplares. Con lo cual esto también ha generado unas polémicas tremendas. ¿Por qué? Porque siempre se asimiló los instrumentos de piedra a esta especie que es el Homo habilis. Y por eso se llama Homo habilis, es decir, se adjudicaban a esta especie que empezó a utilizar instrumentos. Sin embargo, tenemos muchos instrumentos de piedra que son muy anteriores al Homo habilis. No tenemos Homo habilis de más de 2 millones de años atrás, y sin embargo tenemos instrumentos de piedra de bastante tiempo atrás. Por lo que también algunos paleoantropólogos hablan de que los australopithecos eran capaces de construir estas piedras, y eso también rompe las tesis que estaban establecidas. La mayoría de los Homo habilis están datados en torno a los 2 millones de años, más o menos, pero se extienden hasta 1,4 millones de años, fechas en las que ya estaban, por supuesto, lo que son considerados los primeros, digamos, homínidos claramente, que son los erectus. Todo eso junto con la aparición desde los años mediados de los 80 de diversos fósiles en esa misma franja de edad, en torno a los 2 millones de años, pero que difieren muchísimo de las características de este Homo habilis, pues hizo que se complicase y mucho la respuesta de nuestro linaje. Es decir, de alguna manera no era una como se pensaba antes, sino varias o muchas las ramas diferentes que se estaban desarrollando en el mismo periodo. O sea que la cosa era más complicada de lo que... La polémica en torno a Homo habilis se ha acentuado más todavía en los últimos años, porque la verdad es que no hay ni un solo fósil de cuantos se conocen del periodo anterior al de hace 2 millones de años que resulte convincente en cuanto a candidatos, es decir, a adjudicárselo a Homo habilis, ¿vale? Y por lo tanto no sabemos a quién adjudicarle eso. El único argumento para considerar a Homo habilis como de la línea humana es el de estas herramientas encontradas, y el problema es el que mencionaba antes, que no coinciden las dataciones. Si hay una diferencia de más de 600.000 años entre herramientas talladas por el hombre
y los primeros restos de Homo habilis. Hay demasiado tiempo. Durante muchos años esto se pasó por alto, pero no se puede pasar por alto. Y bueno, de alguna manera, aquí, no sé si lo tengo más adelante, pero después vamos a hablar también, porque aquí hay una polémica que a mí me resulta especialmente querida, que es la del hombre de Orce en Granada. Sabéis que soy de Granada, porque claro, la polémica que suscitó el hombre de Orce, entre otras muchas cuestiones, porque ahí coincidieron muchos elementos, pero el yacimiento de Ventamicena en Orce está datado hay estratos de hasta 2 millones de años. Y si bien el resto del hombre de Orce, que por fin se pudo constatar que efectivamente pertenecía a esa línea de Homo, está datado entre 1,5 y 1,6 millones de años, pero la cantidad de industria lítica que apareció en Ventamicena, en Orce, es enorme. O sea, independientemente de que el trozo de calota fuese o no fuese de homínido, esa industria lítica estaba ahí hasta el estrato de 2 millones de años, y esto rompía una vez más todo lo establecido. Estamos hablando de los años 80, rompía todo, porque le estamos dando casi 200.000 años más. Ahora veremos después el Erectus de Georgia, que está datado en 1.600.000, 1.500.000 años. ¿Cómo 300.000 años antes va a haber homínidos en Orce si todavía no ha salido esos hombres de África? Bueno, aquí tenemos una tibia también de habilis, que es por lo que determinan que también era bípedo. Por eso habilis es tan contradictorio, porque por un lado es más orangután que Homo, pero por otro lado también se afirma que era bípedo. No sé lo que dirá lo máximo de habilis. En cualquier caso, lo que se acepta actualmente es que todos los humanos, a partir de aquí, del Homo erectus, o Homo ergaster, el mismo nombre del erectus a los yacimientos africanos, a partir de aquí sí tenemos claramente los antecesores humanos. Es decir, estamos hablando de en torno a los 2 millones de años, 1.900.000. Y aquí sí, la mayoría de los paleoantropólogos están de acuerdo, ¿no? Es decir, antes de Homo erectus, con excepción de ese Homo habilis, por lo que he dicho, son más simios que humanos, mientras que todos los posteriores al Homo erectus, pues son claramente humanos. Por lo tanto, el Homo erectus, o el Homo ergaster, como queráis, es un punto crucial, ¿no? Homo erectus conoce y usa el fuego, es recolector, cazador, es capaz de construir herramientas ya más elaboradas, y eso es muy importante porque construir una herramienta precisa una representación mental. Y desde que sus fósiles fueron hallados a finales del siglo XIX en Java, en la isla de Java, a este se le llamó también Pithecanthropus erectus. Y bueno, algunos paleoantropólogos siguen llamándolo así, ¿no? Después aparecieron muchos restos en Pekín, también en el principio del siglo XX, aparecieron hasta 45 individuos, y también en China, a mediados del siglo XX, aparecen muchos restos también de los humanos. La enorme difusión de estos Pithecanthropus se completa con muchos fósiles también hallados en África, al que se le va a llamar así. Bueno, este es el famoso Turkana Boys, el niño de Turkana. Es un esqueleto muy completo que aparece en Kenia. Es un adulto, un joven que se calcula que de adulto llegaría a medir 1,80 y está datado en 1,6-1,7 millones de años. Y su capacidad cerebral ya es bastante más grande a todo lo que hemos visto anteriormente. Se le considera que es como la primera especie que emigra fuera de África, por lo que decía antes. A pesar, aquí hay contradicciones, a pesar de que lo vamos a encontrar, como he dicho antes, en Georgia,
en un yacimiento que se estima entre 1,5 y 1,2 millones de años, y en la isla de Java hace ¿cuánto? 1,8, 1,6 millones de años. Pues sí, eso es lo que se estima. Esas fechas es motivo de esa polémica que he dicho antes con respecto al hombre de Orce. Porque si en Orce, que es el sur de Europa, aparecen restos más antiguos, 1,8 millones de años, con industria lítica importante, ¿quién diablos estuvo ahí en esa época si el hombre va a salir de África en el mismo tiempo? Por otro lado, a partir de los fósiles que le atribuimos en África al Homo erectus, entre 1,8 y 1,4 millones de años, pero no podemos saber luego qué pasa con esta especie después en África, porque no tenemos ningún registro fósil de él de entre 1,4 y 250.000 años. Ese registro está vacío. No sabemos qué pasó después en ese espacio de tiempo. Entonces sigue siendo un enorme desafío para la ortodoxia científica explicar cómo se pudo pasar del Homo habilis, de dudosísima condición humana, a este Homo erectus, que es claramente ya humano, sin apenas tiempo de transición, porque estuvieron viviendo prácticamente juntos. Y por otro lado, si el erectus se origina en África hace 1,7 millones de años y después emigra, como dicen las teorías, a Asia y a Europa, ¿cómo podemos tener restos en Java, en China, datados en periodos tan antiguos? Bueno, esa es una de las cuestiones. Bueno, aquí tenemos el trocito de hueso de la calota del Homo de Orce. Y por último, para terminar esta revisión, tenemos aquí una imagen del Homo antecesor. Los restos de Atapuerca han sido increíbles. Sabemos que el Homo erectus perdura hasta hace unos 300.000 años más o menos, y se habla de precursores o antecesores del hombre moderno, sin especificar mucho más por ese vacío que he dicho que hay de restos. Sin embargo, estos yacimientos de Atapuerca aportaron un dato excepcional, ¿no? Porque esta nueva especie, que fue llamada así, Homo antecesor, bueno, pensando que podía ser el antecesor común entre lo que van a ser luego las líneas que se van a separar de Neandertal y Homo sapiens, ¿no? Son 800.000 años los que se adjudican, y es un personaje moderno. O sea, si este espacio le apagáis un poco más la luz y por la tarde os encontráis por el pasillo a Iván, lo podéis confundir perfectamente. O no. O sea, es un hombre realmente moderno, y esto llama muchísimo la atención, ¿no? Sorprende por sus rasgos modernos y de alguna manera es considerada por sus descubridores como el antecesor común, tal y como he dicho, de neandertales y los hombres actuales. Y bueno, para terminar os pongo algunos de los cientos de cladogramas que podemos hacer con múltiples variaciones en esa selva que hay de posibilidades, de cómo uno ha ido dando lugar a otro, etc., ¿no? No sé si tengo algunos más. Bueno, aquí tenemos a la familia, parte de la familia representada. Y yo quería leer un fragmento que me ha parecido interesante, por lo que cuando estábamos comiendo mencioné algo al respecto, ¿no? Es decir, hay una polémica tremenda con respecto al neodarwinismo. Esta mañana se ha puesto de sobra de manifiesto, y yo me he preguntado muchas veces, porque no he encontrado datos, digamos, serios para constatarlo,
Pero yo sospecho que muchos paleoantropólogos actualmente se niegan a plantear otras tesis para no ser tachados de creacionistas. Porque el creacionismo, que está muy mal visto en Europa y en parte con mucha razón, el creacionismo que se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos, no hay una sola línea en el creacionismo, es decir, el creacionismo sería esa visión de que el ser humano, bueno, la naturaleza en general ha sido creada por un Dios y punto, ¿no? Pero dentro del creacionismo hay muchas líneas y hay un creacionismo evolucionista también que están planteando otras tesis, ¿no? Entonces, el problema está en que cuando apenas un paleoantropólogo apoya o duda o plantea otras tesis, puede fácilmente ser tachado de creacionista y eso tiene una prensa nefasta. Y bueno, de alguna manera, yo creo que en el fondo nos encontramos una vez más una pugna entre dos frentes o dos visiones muy contrapuestas, muy opuestas, extremas, que por un lado sería el neodarwinismo y por otro lado ahora nos vamos al otro extremo y es pensar que el ser humano ha sido creado por una entidad, una inteligencia, un Dios, lo que queráis, y no hay más que esas dos opciones, y a mí me parece que ese es el gran error de pensar que o eres de una o eres de otra. Y ahí tenemos ya la dinámica del pensamiento excluyente. Y sí he traído una definición de lo que sería la visión del mundo, del darwinismo, que me ha parecido interesante. Esto está escrito por Peter Watson en el libro La Edad de la Nada, que habla de una definición que me parece, por lo menos, a tener en cuenta interesante, en esa pugna de la que hablo. Porque el darwinismo implicaría, ahora sí leo textualmente, a ver si puedo leer, sí, implicaría considerar que los seres humanos son una especie biológica surgida por vías enteramente naturales, habiendo evolucionado gradualmente a partir de animales inferiores en un universo que de manera similar también ha venido desarrollándose a lo largo de los últimos 13.000 millones y medio de años, tras brotar de una singularidad llamada gran explosión, la cual es, a su vez, un proceso de ocurrencia natural que algún día alcanzaremos a comprender. Dicho proceso no precisa del concurso de ninguna entidad sobrenatural. Yo creo que es una visión suficientemente elocuente de lo que hoy en día se considera a nivel de la paleoantropología y a nivel también de la ciencia en general. Y bueno, sino acompañando a esta visión, pues sí voy a dar ahora lo que sería unas notas de qué considera la filosofía o la sabiduría de Oriente al respecto. Porque yo creo que puede ser el aporte interesante de esta charla, dado que este resumen que he hecho, afortunadamente hay muy buenos resúmenes en internet, lo podéis ver con detalle. Pero lo que voy a decir es más novedoso en parte y creo que puede ser de alguna manera inspirador para la gente que se interesa por el origen del mundo. No pretendo confrontar, porque eso sería entrar en el juego también de los opuestos, en este caso la filosofía o el punto de vista de la filosofía de Oriente con la ciencia, no es eso. Se trataría de abrir un poco nuestra perspectiva y ver otras visiones serias que merecen la pena tener en cuenta sobre este tema que nos preocupa mucho a todos, o por lo menos que quisiéramos conocer más. Cuando hable de la filosofía de Oriente o de la sabiduría de Oriente, porque si hay algo claro, en Oriente en general hay una diferencia entre lo que nosotros llamaríamos conocimiento meramente intelectual y sabiduría. Hay una diferencia muy clara, ¿no? De forma que lo que en Oriente se llama sabiduría tiene que estar pasado previamente por una experiencia personal, más una experiencia interior
asimilada, por lo tanto no es solo un conocimiento intelectual o racional. Entonces voy a mencionar 4 cosas que creo que pueden definir básicamente esta postura. Después, si alguno está interesado de qué fuente he utilizado, porque claro, hablar de la filosofía de Oriente es un mundo extensísimo, pero me he ido a unas fuentes muy fidedignas y que de alguna manera pueden servir para escuelas o visiones muy diferentes dentro del Oriente, porque es un mundo de ser grande. Pensar que una de las cosas que están más afincadas en esta visión del mundo del Oriente es la idea de que hay un tronco de enseñanza, un tronco de sabiduría esencial que después se va a ramificar a través de las diferentes culturas, las diferentes religiones, las diferentes tradiciones. Pero tienen muy claro que hay un tronco de enseñanzas principal. Bien, entonces una de esas visiones claramente extendida luego en toda la multitud de variaciones es la del universo como una unidad. Sí, el universo es un ser y es uno. Y ese universo, que es uno, viene de algún lugar, que no sabemos dónde, y se dirige hacia otro lugar, que tampoco sabemos dónde. Podemos ver en algunos aspectos de las religiones que recogen estas fuentes, que viene de Brahma y que va hacia Brahma. No nos dice nada. Es como si dijéramos, viene de Dios y va hacia Dios. Pero esta idea está clara. Es un ente, es un ser, el universo en su totalidad, es una unidad que viene de algún lugar y se dirige a otro. Es decir, que tiene una finalidad, tiene un sentido, tiene una direccionalidad. Sadhana, sentido de la vida. Y esa unidad está compuesta a su vez por muchas cosas. Voy a poner un ejemplo para que pueda explicaros mejor cómo es la visión de este Oriente profundo. Voy a poner el ejemplo del cuerpo humano. Nuestro cuerpo, porque todos tenemos una idea mental de que nuestro cuerpo es una unidad. Uno dice, mi cuerpo, tu cuerpo, es uno. ¿Sí? Pero si nosotros sesionamos el cuerpo y miramos por dentro, hay tela, hay una cantidad y una variedad enorme de cosas diferentes. Sin meternos en el mundo de los átomos, tenemos las células. Hay multitud de células que son seres individuales, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, cada una de ellas. ¿Vale? Y esas células que tienen su propia vida y por lo tanto que están realizando su evolución, se juntan entre ellas, se organizan y conforman tejidos, que es algo que les sobrepone a la célula individualmente. Un tejido ya es otra cosa, más complejo. Un tejido formado por esa unión de células y que también ese tejido lleva su propia evolución como tejido. Independientemente de que cada una de las células de ese tejido que están ayudando a conformarlo, algunas grandes que ellas, siguen su propia evolución. Ahora, ese tejido se junta con otros tejidos y conforman órganos. Y los órganos también son muy diferentes unos de otros. Y ese órgano lleva su propia evolución también, aparte que cada uno de los tejidos que lo componen llevan la suya y cada una de las células también. Y esos órganos agrupados con otros conforman sistemas, nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema digestivo, que son unidades funcionales y que llevan su propia evolución también, al tiempo que permiten que cada uno de los órganos, de los tejidos, de las células, evolucionen individualmente. Y bueno, por fin, esos sistemas agrupados armónicamente conforman una unidad funcional que es nuestro cuerpo. Algo así es la visión del universo desde la perspectiva de esta sabiduría de Oriente. La naturaleza utiliza a un ser que está, digamos, llevando ese camino, ese dharma evolutivo, pero al tiempo que evoluciona individualmente, está formando parte de otra cosa que sigue otra línea evolutiva, que no tiene por qué ser la misma, etcétera, etcétera.
Es como si tuviéramos una serie de muñecas rusas donde una está metida dentro de la otra, y al final tenemos una unidad compuesta por muchas cosas diferentes, pero perfectamente armonizadas. Desde la visión de esta sabiduría de Oriente, todo está conectado porque hay unas leyes o unas normas que armonizan ese conjunto de cosas diferentes, y hay una finalidad que vale para el conjunto, pero también hay unas finalidades particulares o parciales para cada uno de los componentes de ese conjunto. Con respecto a la evolución del ser humano, ¿qué nos dice esta sabiduría? Bueno, voy a dar un par de ideas, nada más. De momento afirma categóricamente que todos los hombres tienen un mismo origen y un mismo, de alguna manera, destino. Un mismo origen espiritual o esencial y también físico. Esto se afirma. Es decir, todo lo que llamaríamos la especie humana aparece en el momento evolutivo que le corresponde, como familia, aparece distribuida, y van a iniciar ese proceso de evolución porque la visión de Oriente del ser humano incluye la evolución de la forma, la incluye. La única gran diferencia con respecto a lo que en Occidente llamamos evolución, y esta es una diferencia trascendente, muy importante, es que lo que constituye al ser humano no es solo un cuerpo físico, sino que hay una mente, si queréis llamarle un ser o una conciencia, me da lo mismo, el nombre nos da igual, y esa mente es la que, por necesidad de expresión, va a generar los cambios en lo físico y no al revés. Yo creo que esta mañana se mencionó esto también, de alguna manera, pero los cambios, que llamaríamos evolutivos de las formas físicas, de los cuerpos, están generados a raíz de la necesidad de esa mente que necesita más medios de expresión para vivir, ¿no? Esa familia de seres humanos, según esta visión de Oriente, aparece hace unos 18 millones de años, dan cifras los textos, y tras un periodo largo, como veis, muy largo, va a ir generando, por diferentes motivos, que también lo especifica, digamos, descendientes que no siguen esa línea humana. ¿Sí? Desde el punto de vista de la filosofía de Oriente, los antropoides, los grandes simios, vienen después del ser humano evolucionado. No es el ser humano el que desciende de estos simios o de estos antropoides, sino que es al revés. Son líneas que se han separado por diferentes motivos de la línea Homo evolucionante. Y esto también lo deja claro con muchos detalles que no vamos a mencionar. Y una cosa más. Esa mente o ese ser o esa conciencia, como queráis llamarle, para la sabiduría del Antiguo Oriente tiene como dos partes, es como si hubiera una mente doble, ¿no? Hay una mente que se ocupa necesariamente de las necesidades de lo inmediato y de lo cotidiano. En sánscrito se llama kama manas, literalmente significa mente de deseos. Es lo que nosotros llamaríamos la mente racional, normal y corriente, la mente que usamos cotidianamente. Pero en la visión de la antigua sabiduría india hay otra mente, o es la misma mente, pero una parte que mira hacia arriba, y que le llaman simplemente manas. Y eso es interesante porque en todos los textos nos da igual las corrientes dentro de la escuela filosófica, porque en la antigua India no solo hay una tradición religiosa que acoge estos textos filosóficos, sino que también hay escuelas llamadas darsanas. Independientemente de la escuela, hay una cosa clara.
y es que van a afirmar, o sintetizan, que el ser humano tiene que aprender a manejar esa otra visión de la mente, y que si no, no va a poder comprender ni penetrar en los grandes interrogantes de la vida y del ser humano. Y por eso todas esas escuelas van a estar acompañadas de toda una serie de ejercicios, de ejercitaciones, que van a perseguir fundamentalmente el que el ser humano aprenda a acallar esa mente inferior, calamana, esa mente racional, que aprenda que esté un poquito callada para poder mirar el mundo desde la otra perspectiva. Se necesitan, dice, una mente capaz de percibir la naturaleza en su faz más oculta, es decir, lo que hay como detrás del mundo de la apariencia, y eso no se puede hacer con esa mente racional calamanásima, sino que se necesita a través de una ejercitación, y ahí están todos los métodos, todos conocemos las finalidades del yoga y de otras muchas formas de trabajar en las escuelas de Oriente, donde podemos, perfectamente, podemos aprender a dejar quietecita nuestra mente racional para percibir una visión más profunda de la naturaleza. Y esa mente de Manas, desde la perspectiva nuestra occidental, a mí me gusta definirla como es una posibilidad de ver cómo la unidad de las cosas contiene los opuestos. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados, el racionalismo en Occidente nos ha enseñado a trabajar con la dinámica del Po, es decir, las cosas son blancas o negras, pero Manas la podemos definir perfectamente como esa posibilidad de ver que la unidad contiene dentro de ella los contrarios. Pero si te separas y ves esa unidad, tienes una visión absolutamente diferente de las cosas. Yo creo que en parte esto es lo que esta mañana también se ha referido reiteradamente uno de los ponentes, cuando hablaba de no luchar, ¿no? O de querer a lo antiguo, ¿no? Que lo mencionaba de esa forma. Es una manera de entender la vida y de ver la vida con una perspectiva muy diferente. Esto es muy antiguo. Esto fue una revolución cuando penetra en el mundo occidental, que penetra en el Renacimiento, lo sabemos perfectamente, cuando de alguna manera se desarrolla esa idea de la complementariedad de los opuestos, que está adjudicada en la filosofía occidental Nicolás de Cusa, pero que no lo inventó Nicolás de Cusa. Fue uno de los, digamos, de los axiomas fundamentales de toda la tradición hermética que venía de la antigüedad y que llega a nosotros en el siglo XV al principio desde Bizancio, por medio de Temístocles, trae esto justo cuando va a comenzar el Renacimiento poco después. Esa visión de unidad que contiene a los opuestos es de alguna manera lo que podríamos definir esa otra capacidad. Y bueno, para concluir, desde la perspectiva de esta filosofía de Oriente, ¿qué nos dirían? Nos dirían que especulemos menos y que ejercitemos más ese mundo interior, esa conciencia, ese ser, como queráis llamarlo, esa mente, porque en nosotros, de alguna forma, en el ser humano, está el resumen de todo lo que hay también a nivel del universo. Es decir, el hombre, esto no es nuevo tampoco de Oriente, pero porque lo sabemos por el mundo griego, pero el hombre de alguna manera, como si fuera un holograma, contiene en sí mismo, en potencia, todo lo que hay en el universo. Y esto es algo que está presente también en las diferentes ramas de la filosofía de Oriente y que, bueno, es lo que lo hace que sea tan inspiradora, ¿no? Y bueno, ojalá estas puntualizaciones, estos pequeños toques, nos puedan servir también a nosotros para tratar de percibir la profundidad de estas especulaciones con respecto a lo que
Espero que me haya podido explicar bien y muchas gracias por el trabajo.